La instalación de seguridad a la que fui llamado estaba en una ubicación remota, un complejo subterráneo rodeado de misterio, bajo montañas distantes. El viaje hasta allí ya era un desafío por sí mismo. Helicópteros militares me llevaron a través de valles inhóspitos y picos cubiertos de nieve, hasta que aterrizamos en un claro aislado. Desde allí, un vehículo blindado me condujo a la entrada, disfrazada como una simple estación de investigación climática. La sensación de aislamiento era opresiva, y desde el principio me di cuenta de que había algo mal. El protocolo de seguridad era excesivamente rígido, más de lo habitual para instalaciones de este tipo. El silencio en los pasillos aumentaba mi sospecha de que estaban ocultando algo colosal allí dentro. Dentro del complejo, fui recibido por agentes de seguridad que hablaban poco. No había sonrisas ni hospitalidad. La rutina de seguridad era extenuante, y a cada puerta que pasaba, parecía que el aire se volvía más denso. Me entregaron una identificación temporal, especialista Alejandro, sin ninguna mención a mi nombre completo. Sabían quién era y por qué estaba allí, pero no hubo ningún esfuerzo por demostrar cooperación. Cuando llegué a la sala de control, noté que la mayoría de los operadores eran robots. Había pocos humanos presentes, y los que vi estaban siempre al fondo, como sombras, lo que no era una buena señal. El briefing inicial fue conducido por un holograma de un oficial superior. No se presentó y no ofreció muchos detalles, más allá de que mi misión era verificar la seguridad de un sistema de defensa crucial. No hubo preguntas, y yo tampoco tuve la oportunidad de cuestionar la naturaleza del trabajo. Era extraño, pero acepté. Ya había participado en misiones altamente confidenciales antes, y sabía que cuestionar demasiado podría cerrarme puertas en el futuro. Decidí seguir sus reglas, al menos hasta entender mejor la situación. En los primeros días, todo parecía técnicamente normal. Analicé los registros de acceso, hice diagnósticos en los servidores y verifiqué vulnerabilidades en los firewalls. Era un sistema complejo, bien diseñado, pero sin grandes anomalías. Sin embargo, comencé a notar pequeñas fallas. Algo casi invisible. Paquetes de datos que entraban y salían de servidores que no debían existir. No estaban mapeados en la estructura que se me había entregado, y cuando intenté rastrearlos, el sistema me bloqueaba. Eso era inédito. La única razón para ocultar algo así era si había algo extremadamente confidencial involucrado. Mi curiosidad me llevó a trabajar hasta tarde en la noche. Sabía que estaba siendo monitoreado, pero confié en que mi reputación como especialista me daría cierto margen de maniobra. Fue entonces cuando comencé a acceder a áreas del sistema que claramente estaban fuera de mis límites. Lo que encontré fue perturbador. Había una sección entera dedicada a investigaciones de armamentos. No era inusual que instalaciones militares tuvieran este tipo de información, pero la tecnología descrita allí estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Y eso era solo el principio. Al indagar más, encontré referencias a algo llamado Proyecto M. Inicialmente, no pude acceder a los detalles. Los niveles de seguridad eran estratosféricos, lo que solo aumentó mi curiosidad. Utilizando algunas de las técnicas que había desarrollado a lo largo de los años, logré finalmente desbloquear una pequeña parte de los datos. Lo que descubrí me dejó atónito. El Proyecto M era un arma, pero no un arma común. Era un dispositivo que manipulaba antimateria, algo teóricamente posible, pero nunca practicado a gran escala. Mi mente se llenó de las implicaciones. La antimateria, cuando colisiona con materia común, aniquila ambas, liberando una cantidad inimaginable de energía. Si este proyecto se completara y se usara, podría destruir ciudades enteras en segundos. Me quedé paralizado por un momento. Estaba claro que había tropezado con algo mucho más grande que una simple revisión de seguridad. La responsabilidad de decidir qué hacer con esta información cayó sobre mí de forma abrumadora. Al día siguiente, volví a la sala de control, fingiendo normalidad mientras secretamente analizaba cómo salir de esa situación. Intenté no llamar la atención, pero sabía que no podía investigar solo por mucho más tiempo.
La tensión en el aire era palpable, y comencé a darme cuenta de que tal vez otros ya sabían que me estaba acercando a algo peligroso. El clima en la instalación cambió. Personas que antes evitaban el contacto conmigo ahora me observaban desde lejos, y la presencia de seguridad armada en los pasillos aumentó. Todo indicaba que el cerco se estaba cerrando. Fue en ese momento que entendí el verdadero riesgo que corría. No era solo una cuestión técnica en juego. Estaba en medio de una conspiración global, envuelto por fuerzas que no dudarían en eliminar cualquier amenaza a su proyecto. Necesitaba salir de allí con las pruebas, pero la pregunta era, ¿cómo y a quién podría llevar esto sin que fuera demasiado tarde? Estaba en territorio enemigo, y cada decisión que tomaba podría ser la última. Fue tarde en la noche cuando finalmente encontré la brecha que me permitiría acceder al corazón del sistema. El silencio de la instalación era perturbador, interrumpido solo por los pitidos ocasionales de los sistemas de seguridad y el zumbido de los servidores funcionando a toda marcha. Utilizando un código avanzado de criptografía, logré romper una capa de seguridad que parecía impenetrable. La pantalla de mi terminal parpadeó, y una nueva interfaz apareció, diferente a todo lo que había visto. Allí estaba, Proyecto M. Los documentos que encontré no dejaban dudas. El Proyecto M era un arma de antimateria en desarrollo avanzado. La antimateria, algo que siempre había fascinado a los físicos, no estaba siendo estudiada. Estaba siendo transformada en un arma de destrucción masiva. Una explosión de antimateria podría liberar energía equivalente a cientos de bombas nucleares, con una precisión devastadora. Eso significaba que, en segundos, una ciudad entera podría ser aniquilada, sin dejar rastros, sin sobrevivientes. Mi corazón aceleró. Intenté mantener la concentración en los datos frente a mí, pero era difícil procesar lo que tenía delante. Había diagramas técnicos, ecuaciones físicas avanzadas y un cronograma detallado para el uso del arma. Estaba todo listo para ser probado y había una ventana de 72 horas marcada para el primer ensayo. El objetivo exacto no estaba explícitamente mencionado, pero las coordenadas geográficas indicaban una gran ciudad poblada. Eso no era un ejercicio o una simulación, era un ataque real, planeado cuidadosamente. Mientras mis manos tecleaban frenéticamente en busca de más información, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que cada segundo contaba a partir de ese momento. Decidí descargar los archivos, pero pronto me di cuenta de que estaban protegidos por un sistema de autodestrucción de datos. No había forma de copiarlos de manera simple y salir discretamente. Necesitaba actuar rápido y asegurarme de que la información no fuera destruida, o que yo no fuera destruido con ella. Toda la instalación parecía preparada para eliminar cualquier rastro de sus operaciones si algo salía mal. Antes de que pudiera formular un plan, una notificación apareció en la esquina de la pantalla. Intento de intrusión detectado. El sistema comenzaba a cerrarse contra mí. La única oportunidad que tenía era escapar antes de que todos los registros fueran borrados. Los datos comenzaron a desaparecer del servidor mientras luchaba por copiar lo que podía. Cada segundo parecía una eternidad, y la tensión en el aire se volvió insoportable. El sudor corría por mi frente mientras mis dedos recorrían el teclado, luchando contra un sistema que intentaba protegerse de mí. Entonces sucedió. El sistema se bloqueó completamente, y un mensaje de alerta parpadeó en rojo, llenando la pantalla. Bloqueo de emergencia activado. Las alarmas comenzaron a sonar, primero de manera sutil, luego ensordecedora. Sabía que mi tiempo se había acabado. En pocos minutos, la seguridad sería activada, y yo sería atrapado. Me levanté rápidamente, tratando de mantener la calma, pero la adrenalina estaba al máximo. Necesitaba encontrar una salida, y más importante, asegurarme de que las pruebas del Proyecto M no fueran destruidas. Con el drive de datos en mano, corrí por los pasillos en dirección a la salida más cercana. Cada paso resonaba en los corredores vacíos, amplificando la sensación de urgencia. El sistema de vigilancia, que hasta entonces parecía pasivo,
Ahora se movía activamente, rastreando cada movimiento. Mis manos temblaban mientras digitaba el código de acceso para salir de la instalación. Pero, antes de pasar por la última puerta, apareció una sombra al final del corredor. Guardias. No había forma de enfrentarlos de frente. Necesitaba ser estratégico. Corrí por pasillos laterales, evitando las cámaras de seguridad de la forma más discreta posible, hasta encontrar un escondite temporal. Necesitaba un momento para pensar, procesar qué hacer a continuación. La realidad era brutal. Estaba aislado, rodeado, y sin un plan concreto para salir vivo de aquel lugar. Intentaba controlar mi respiración, pero el peso del descubrimiento aplastaba cualquier intento de razonamiento lógico. Mientras estaba escondido, recibí un mensaje cifrado en mi dispositivo personal. Ya lo saben. Corre. ¿Quién lo envió? ¿Cómo sabían que estaba allí? No había tiempo para cuestionar. Las puertas de seguridad comenzaron a cerrarse una a una y la instalación entró en lockdown. Eso significaba que, en cuestión de minutos, estaría atrapado para siempre en aquel laberinto. Las pruebas que llevaba eran mi única salvación y, al mismo tiempo, mi mayor maldición. Cuando finalmente encontré una ruta de escape, la adrenalina me guió por los pasillos como si mi vida dependiera de ello. Y así era. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Los guardias estaban a segundos de alcanzarme. No podía confiar en nadie más, ni en los mensajes misteriosos. Todo y todos eran una amenaza. No solo mi vida estaba en riesgo, sino la supervivencia de millones de personas. Mi fuga de la instalación parecía una pesadilla. Corría por corredores laberínticos, iluminados solo por luces de emergencia parpadeantes. Cada puerta que se cerraba detrás de mí sonaba como un martillo sellando mi destino. Conocía bien los protocolos de lockdown. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que todas las salidas estuvieran bloqueadas. El plan de contención era claro. Quien descubriera demasiado, como yo, no saldría vivo de la instalación. Mis habilidades como especialista en seguridad me dieron una pequeña ventaja. Logré acceder a un terminal secundario, un punto ciego en el sistema de vigilancia. Usé esto para desactivar temporalmente algunas cámaras y desbloquear puertas. Este truco me compró algo de tiempo, pero la sensación de ser cazado era constante. A cada esquina que giraba, parecía que había ojos ocultos observándome. El sonido de pasos resonando en los pasillos me hacía cuestionar si eran guardias o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Aún así, la urgencia de escapar me guiaba, ignorando el miedo creciente. Llegué a un sector menos monitoreado, un corredor estrecho que conducía a una salida de emergencia. El acceso era restringido y sabía que abrir aquella puerta alertaría a las fuerzas de seguridad, pero no tenía otra opción. Con el drive de datos bien guardado, programé la apertura de la puerta y esperé la secuencia de seguridad. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. El sistema chirriaba, resistiendo, pero cedió en el último instante. La puerta se abrió con un suspiro de aire frío y corrí hacia afuera, sin mirar atrás. El sonido de las alarmas resonaba a lo lejos, como un eco distorsionado de mi propia carrera por la supervivencia. Al aire libre, la noche era fría y densa. La instalación estaba enclavada en las profundidades de las montañas, rodeada de rocas y senderos traicioneros. No había transporte disponible para mí. El único vehículo que poseía era mi conocimiento de los protocolos y mi instinto de supervivencia. Sabía que, en pocos minutos, enviarían drones para localizarme. Necesitaba desaparecer, y rápido. Las laderas de las montañas eran mi única oportunidad. Un desierto rocoso y mortal, pero que ofrecía refugio temporal contra los cazadores implacables que seguramente vendrían tras de mí. Pasé las horas siguientes escalando acantilados y atravesando senderos estrechos. El paisaje frío y desolado reflejaba lo que había descubierto, un vacío aterrador y una destrucción inminente. Mi cuerpo estaba al límite, exhausto por la adrenalina y la tensión constante, pero sabía que no podía parar.
Cada respiración era pesada, cada músculo gritaba por descanso, pero el miedo a ser capturado me impulsaba a seguir adelante. Con los datos del Proyecto M en el pequeño drive, sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Esos archivos eran pruebas irrefutables del complot que había descubierto. Pero ahora la pregunta era, ¿qué hacer con ellos? Mi red de contactos era vasta, pero limitada en este tipo de situación. Llamé a la única persona en quien sabía que podía confiar. Marco, un hacker y activista que había trabajado conmigo en proyectos de seguridad cibernética en el pasado. Él ya había lidiado con situaciones delicadas, pero nada comparable a esto. El problema era que mi comunicación estaba siendo rastreada, y sabía que al involucrar a Marco, estaba poniendo su vida en riesgo también. Aún así, aceptó encontrarse conmigo. Sabíamos que estábamos lidiando con algo mucho más allá de nuestra área de especialización. Estábamos enfrentando una fuerza que controlaba gobiernos y ejércitos. La paranoia aumentaba cada segundo. Sabía que los drones se estaban acercando y que no pasaría mucho tiempo antes de que me localizaran. Llegar al punto de encuentro con Marco era mi única oportunidad de escapar. Necesitábamos descifrar los datos que había robado y encontrar una manera de exponerlos al mundo. Pero el tiempo estaba en nuestra contra. Descendí por senderos peligrosos, resbalando entre rocas y arbustos, mientras el viento helado cortaba mi piel como cuchillas. La sensación de estar siendo perseguido no disminuía, pero la distancia hasta el punto de encuentro se acortaba con cada paso. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, una vieja estación de tratamiento de agua abandonada, Marco ya estaba allí, esperando con su laptop abierta y una antena improvisada. Parecía tranquilo, pero sus ojos delataban la gravedad de la situación. Conecté el drive a su sistema y observé mientras navegaba por los archivos con precisión. Su expresión cambió rápidamente, de curiosidad a horror. «Esto no puede ser real», murmuró. El arma de antimateria era mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos visto, y el plan para su utilización estaba en la etapa final. El silencio entre nosotros fue cortado solo por el sonido del teclado, mientras Marco accedía a más datos. Permanecimos inmóviles por unos minutos, ambos procesando lo que esos archivos significaban. No se trataba solo de desarrollar un arma devastadora, sino de usarla para redefinir el equilibrio global de poder. La élite que controlaba el Proyecto M planeaba desatar una nueva era de caos, destruyendo el sistema actual para construir algo nuevo a partir de las cenizas. Las palabras de Marco resonaron en mi mente. Esto no puede ser real, pero era. Y ahora necesitábamos decidir cómo exponer eso sin que nos mataran primero. Mientras discutíamos qué hacer, el sonido familiar de los drones comenzó a invadir el silencio de la estación. Sus luces rojas parpadeaban en el horizonte, cortando el cielo nocturno como ojos acechando. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Marco apagó la laptop rápidamente, escondiéndola en una mochila. «Necesitamos salir ahora», dijo él con urgencia, los ojos fijos en la aproximación de los drones. Podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomarse, pero ya no había tiempo para dudar. Corrimos hacia una zona más densa de vegetación, un pequeño bosque cercano que podría ofrecernos algo de cobertura. Cada paso era una lucha contra el creciente miedo de ser capturados, pero Marco conocía bien la zona y nos guió por senderos no mapeados, donde los drones tendrían dificultades para seguirnos. Por un breve momento, creí que tal vez habíamos logrado despistarlos. Sin embargo, mi alivio fue corto. A lo lejos, el sonido de vehículos terrestres comenzó a acercarse rápidamente. No solo nos estaban rastreando, nos estaban rodeando. Los minutos siguientes fueron un borrón de tensión y adrenalina. Marco sugirió que nos dividiéramos para confundir a los perseguidores. Aunque dudaba, sabía que tenía razón. Yo llevaba el drive con las pruebas, así que la prioridad era garantizar que él llegara a un lugar seguro, donde pudiera ser decodificado y divulgado.
Marco, por su parte, seguiría en dirección opuesta, creando una distracción. Nos encontramos en 3 días, en el lugar acordado, dijo él, antes de desaparecer entre los árboles. Dejarlo atrás me carcomía por dentro, pero no había elección. Seguí en dirección opuesta, usando el terreno accidentado para moverme más rápido, bajando pendientes empinadas y cruzando arroyos para intentar ocultar mi rastro. El frío cortante parecía paralizarme, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Sabía que, en algún lugar detrás de mí, drones y guardias continuaban su búsqueda implacable. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. Ya no era paranoia. Me estaban cazando y sabían exactamente lo que llevaba. Horas pasaron hasta que encontré refugio temporal en una pequeña cueva, escondida detrás de una cascada. El sonido del agua cayendo ahogaba cualquier ruido que pudiera hacer, y la extenuación finalmente me alcanzó. Mi cuerpo estaba dolorido, pero mi mente no descansaba. En cada momento me preguntaba si Marco había conseguido escapar o si ya había caído en manos enemigas. Sabía que, si era capturado, no sobreviviría para contar lo que sabía. Los responsables del Proyecto M no tendrían escrúpulos en eliminar a cualquiera que representara una amenaza. En el silencio de aquella cueva, revisé mentalmente toda la información que había obtenido. Su plan era meticuloso. No solo desarrollar el arma, sino infiltrarse en gobiernos alrededor del mundo. Políticos, generales y empresarios habían sido sobornados o chantajeados para garantizar que, cuando el arma fuera usada, la respuesta global estuviera cuidadosamente controlada. El caos sería devastador, pero orquestado, de modo que los conspiradores saldrían aún más poderosos que antes. La antimateria sería el pivote de un nuevo tipo de guerra, una guerra que no dejaría sobrevivientes para contar la historia. Entonces, un nuevo mensaje apareció en mi dispositivo. Ya lo saben, corre. Mi corazón se disparó. Era la segunda vez que recibía esta advertencia, pero aún no sabía de quién venía. Una parte de mí creía que podría ser una trampa, pero otra parte, desesperada, quería creer que había alguien ahí afuera dispuesto a ayudar. Sin embargo, no había tiempo para confiar ciegamente. Necesitaba seguir en movimiento. La alerta era clara. Estaban más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, al intentar salir del escondite sin ser notado, avisté a un pequeño grupo de hombres armados acercándose por la ladera. Estaban equipados con dispositivos de rastreo y armas letales. No había dudas. Eran agentes enviados para eliminarme. La instalación había movilizado sus fuerzas con una eficiencia aterradora. Sabían exactamente dónde buscar, lo que llevaba, y no descansarían hasta que me silenciaran. Me vi obligado a moverme sigilosamente por el bosque, siempre utilizando la geografía del terreno a mi favor. Logré evitar ser detectado por algún tiempo, pero la tensión me estaba desgastando. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que me encontraran. Mi cuerpo estaba exhausto, y el frío de la noche anterior comenzaba a cobrar su precio. De repente, un disparo resonó por el bosque, rompiendo el silencio como una explosión de realidad. Estaban más cerca de lo que pensaba. Me lancé al suelo instintivamente, tratando de mezclarse con la vegetación a mi alrededor. Mi respiración era pesada, mis sentidos estaban a flor de piel. El sonido de pasos se acercaba, pero no podía determinar de dónde. El pánico amenazaba con apoderarse de mí, pero forcé a mi mente a concentrarse. Usando lo que me quedaba de raciocinio, desactivé temporalmente el GPS de mi dispositivo para evitar ser rastreado. Sabía que era solo una solución paliativa, pero me compraría algunos minutos valiosos. Mi siguiente movimiento sería crucial. O despistaba a mis perseguidores, o sería el fin. Estaban más cerca que nunca, y a cada segundo sentía que el cerco se cerraba a mi alrededor. La presión en el aire era palpable, y las sombras de los agentes se movían entre los árboles a lo lejos. El sonido agudo de sus comunicadores
cortaba el silencio del bosque como cuchillos. Sabía que estaban usando equipos avanzados de rastreo, capaces de detectar hasta las más pequeñas emisiones de calor o movimiento. Mis pasos necesitaban ser precisos. Cualquier ruido mal calculado y sería detectado. Decidí usar la geografía a mi favor. Más adelante, el bosque se convertía en un enredo de rocas y pequeñas cuevas, ofreciendo un refugio temporal, pero también el riesgo de quedar atrapado. Sabía que, si lograba escabullirme por aquellos pasajes naturales, podría ganar algo de tiempo. El problema era que el frío intenso y la fatiga comenzaban a afectar mi juicio. Cada músculo de mi cuerpo imploraba por descanso, pero la supervivencia exigía que siguiera adelante. Mientras escalaba una ladera rocosa, escuché el zumbido bajo de un dron acercándose. El sonido me hizo congelar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía imposible que no fuera escuchado. El dron se posaba sobre los árboles, con su cámara barriendo el área lentamente. Me agaché, presionando mi cuerpo contra las piedras frías, rezando para que pasara de largo. Pero, al mirar hacia arriba, vi el brillo rojo de la lente apuntando directamente hacia mí. Estaba marcado. Sin pensarlo 2 veces, me lancé en una grieta entre 2 rocas, solo para escuchar el disparo de un arma sónica activada por el dron. El sonido reverberó en las piedras a mi alrededor, y el impacto del pulso de energía me golpeó como una onda de choque, arrojándome contra la pared de la cueva. Mi visión se nubló por un momento, y el sabor de sangre llenó mi boca. El arma sónica no tenía la intención de matar, sino de inmovilizar, y lo hizo con eficacia. Todo mi cuerpo latía, mientras el sonido apagado de los pasos de los agentes se acercaba cada vez más. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles, mi equilibrio comprometido. Las voces de los agentes resonaban lo suficientemente cerca como para que entendiera sus palabras. Objetivo localizado. Prepárense para capturarlo vivo. Sabía que, si me capturaban, no tendría oportunidad de escapar. Sería llevado de vuelta a la instalación, interrogado y probablemente ejecutado en algún lugar aislado, sin que nadie jamás supiera de mí nuevamente. Las pruebas que llevaba serían destruidas y el complot detrás del Proyecto M seguiría su curso inquebrantable. En un último estallido de adrenalina, forzado por la certeza de que era ahora o nunca, logré ponerme de pie. Mi visión aún estaba borrosa y mis piernas temblaban, pero sabía que necesitaba seguir moviéndome. La única ruta disponible era hacia arriba, escalando la cara de la roca. Mis manos resbalaban en las superficies húmedas, pero seguí avanzando, obligando a mi cuerpo a obedecer, a pesar del dolor. Cuando alcancé la cima de la formación rocosa, miré hacia abajo y vi a los agentes, registrando la zona con linternas de alta potencia, acercándose rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de una falla en su sistema de seguridad. A pesar de toda la tecnología avanzada, dependían demasiado de los drones y dispositivos rastreadores. Había desactivado temporalmente mi GPS y, con suerte, eso los confundiría por algunos minutos. Aproveché esta pequeña ventaja y seguí por un sendero cubierto de vegetación densa que ayudaba a ocultar mi fuga. Después de unos minutos corriendo por el sendero, mi mente comenzó a funcionar frenéticamente. Recordé que, dentro del drive de datos, había un protocolo de autodestrucción que podría usarse contra ellos. El sistema estaba programado para eliminar toda la información sensible si detectaba un intento de acceso no autorizado. Sin embargo, podría ajustarse para sobrecargar el núcleo del sistema principal. Si lograba reconectarme remotamente a la instalación de donde había escapado y activar el protocolo, podría corromper todo el sistema que alimentaba el Proyecto M. Con la conexión limitada de mi dispositivo personal, comencé a trabajar. La señal era débil y cada segundo parecía una eternidad, ya que sabía que los agentes se estaban acercando. Cuando finalmente logré acceder a la red interna de la instalación,
El sonido de una rama rompiéndose detrás de mí me hizo congelar. Uno de los agentes me encontró. Levantó su arma, sin dudar. Antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó en el bosque. Un tiro preciso derribó al agente, y cuando miré a mi alrededor, vi una figura familiar, Marco. Él había vuelto. Con una sonrisa de alivio, Marco se acercó rápidamente y me ayudó a terminar de ingresar el código de sobrecarga. «No tenemos mucho tiempo», dijo, manteniendo los ojos atentos a su alrededor, buscando más enemigos. Tan pronto como finalicé el protocolo, la pantalla parpadeó con un mensaje de confirmación. Sistema de autodestrucción activado. La instalación estaba a punto de desactivarse de adentro hacia afuera, borrando todos los vestigios del Proyecto M, al menos por ahora. Logramos escondernos a tiempo para ver a los otros agentes retrocediendo, confusos y desorientados por la pérdida de conexión con sus sistemas. Habíamos logrado dar el golpe. El proyecto estaba temporalmente comprometido, pero en ese momento ambos sabíamos que eso no era el fin. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra contra aquellos que controlaban el destino del mundo aún estaba lejos de terminar. El alivio fue breve. Tras activar el protocolo de autodestrucción y ver la confusión en los agentes, Marco y yo sabíamos que no estábamos a salvo. Aunque habíamos impedido el ataque inminente, no habíamos destruido el Proyecto M por completo. El sistema había sido corrompido. Los datos del arma de antimateria fueron borrados de la instalación central, pero el peligro aún estaba ahí, al acecho. La élite global detrás de la conspiración era consciente de que estábamos vivos y de que teníamos pruebas suficientes para exponerlo todo. Caminamos en silencio durante horas, evitando las principales rutas, tratando de despistar cualquier intento de rastreo. El bosque a nuestro alrededor era un laberinto de oscuridad, pero la adrenalina nos mantenía en movimiento. Marco, siempre un paso adelante, lograba pensar rápido en salidas improvisadas, pero sabíamos que no podríamos huir para siempre. Necesitábamos un plan. La mayor amenaza ahora era la invisibilidad de aquellos que manipulaban el Proyecto M. Operaban en las sombras, inalcanzables por las fuerzas tradicionales de justicia. Mientras caminábamos, una pregunta martillaba mi mente. ¿Cómo exponer algo tan grande? ¿Cómo revelar al mundo una conspiración de tal magnitud sin ser eliminados antes? Cada persona que pensábamos en contactar, periodistas, informantes o incluso gobiernos extranjeros, podría estar comprometida. Después de todo, la red de influencia de la élite global era vasta. Ya habían silenciado a otros antes que nosotros, y, sin duda, ya estaban planeando cómo silenciarnos también. Marco fue el primero en romper el silencio. «Necesitamos una base segura», dijo, ajustando la mochila que cargaba su laptop. «Si logramos llegar a la red de activistas anónimos que conozco, tal vez podamos divulgar esta información en masa, de manera que sea imposible encubrirla». Estuve de acuerdo, pero sabía que eso era solo una parte de la solución. Necesitábamos más que datos. Necesitábamos pruebas concretas, algo que conectara directamente a los líderes globales con el Proyecto M. El mundo tenía que ser forzado a creer. Nuestras mentes estaban enfocadas en cómo dar el siguiente paso, pero el cansancio comenzó a vencernos. Encontramos refugio temporal en una cabaña abandonada en el borde del bosque. Era una estructura de madera vieja, desocupada desde hace mucho tiempo, con ventanas rotas y una chimenea que no había sido usada en décadas. No era el escondite más seguro, pero era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Nos refugiamos allí por una noche, sabiendo que los cazadores que nos perseguían no pararían. Mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, mi mente vagaba, intentando procesar todo lo que habíamos descubierto. No podía dejar de pensar en lo que habíamos dejado atrás. La instalación, ahora desactivada, era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Habría otras instalaciones, otras armas y otros conspiradores esperando el momento adecuado para actuar.
La élite que manipulaba el destino del mundo estaba dispuesta a sacrificar millones, quizás miles de millones, de vidas para alcanzar sus objetivos. Y nosotros, con las pruebas que teníamos, éramos solo una piedra pequeña en su camino. Mientras Marco intentaba dormir, revisé el drive de datos una vez más. Aún quedaban pequeños fragmentos de información que no habíamos decodificado completamente. Una serie de coordenadas, fechadas para meses en el futuro, indicaban lugares alrededor del mundo donde se llevarían a cabo nuevos experimentos con antimateria. No se detendrían en la primera prueba. Había un cronograma global, y la ciudad que habíamos salvado era solo la primera de muchas. Las coordenadas apuntaban a grandes ciudades, densamente pobladas. El plan era causar un caos mundial. El peso de este descubrimiento me golpeó como una ola. No estábamos luchando solo por sobrevivir, estábamos corriendo contra el tiempo. Necesitábamos interrumpir esos experimentos antes de que ocurriera la primera prueba. A la mañana siguiente, cuando compartí esta información con Marco, él se quedó en silencio por un tiempo, absorbiendo la magnitud de la situación. «Entonces, estamos corriendo contra un reloj», dijo, la voz baja y cansada. «Y ellos tienen todas las herramientas del mundo a su disposición». En los días que siguieron, nos movimos de un escondite a otro, mientras intentábamos contactar a la red de activistas anónimos de Marco. Cada movimiento era arriesgado. Sabíamos que nos estaban cazando y que en cualquier momento podríamos ser encontrados. Pero había una nueva tensión en el aire, una sensación de urgencia que nos empujaba a seguir adelante. No podíamos parar. El mundo aún no sabía del peligro que estaba a punto de enfrentar, pero nosotros lo sabíamos, y necesitábamos encontrar una manera de alertar a todos. A medida que nos desplazábamos, la tensión entre Marco y yo crecía. El tiempo se estaba agotando, y con cada día que pasaba, éramos más conscientes de la magnitud de lo que enfrentábamos. Estábamos en una carrera contra una fuerza invisible, que operaba en las sombras y tenía recursos ilimitados. La sensación constante de ser vigilados era abrumadora. Cada sonido de una rama rompiéndose, cada vehículo que pasaba a lo lejos, parecía una amenaza inminente. Sabíamos que no tendríamos muchas oportunidades de actuar antes de que nos encontraran nuevamente. Finalmente, Marco logró ponerse en contacto con su red de activistas anónimos, un grupo clandestino especializado en divulgar información confidencial y exponer conspiraciones. Operaban fuera del radar, utilizando técnicas avanzadas de criptografía y redes privadas para evitar la detección. Era una esperanza tenue, pero era la única que teníamos. Logramos enviar fragmentos de los datos que recopilamos, junto con las pruebas de las coordenadas de las próximas pruebas de antimateria. El plan era simple: liberar la información en masa, de forma que se propagara rápidamente y fuera imposible encubrir. Una vez que la información estuviera en manos de todos, la élite no tendría forma de negar o esconder lo que estaba sucediendo. Pero mientras esperábamos una respuesta de la red, los días se arrastraron en una mezcla de tensión y ansiedad. Sabíamos que la élite global estaba monitoreando cualquier filtración de información. Tan pronto como los datos comenzaran a circular, reaccionarían con toda su fuerza, tratando de controlar la narrativa, o en el peor de los casos, eliminarnos antes de que más pruebas salieran a la luz. El miedo a la incertidumbre nos mantenía despiertos por la noche. Sabíamos que estábamos al borde de algo grande, pero también sabíamos que a cada paso nos volvíamos más vulnerables. Cuando finalmente recibimos la confirmación de que la red estaba lista para actuar, llegó un mensaje preocupante. Uno de los miembros más antiguos había sido capturado, y las posibilidades de que lo hubieran torturado para obtener información sobre nosotros eran altas. La red estaba comprometida. La élite ya estaba un paso adelante, y no tardarían en llegar hasta nosotros. «Necesitamos movernos ahora», dijo Marco con la voz tensa. «Si nos quedamos aquí más tiempo, seremos capturados, y si eso sucede, todo estará perdido». Decidimos actuar de inmediato. La información fue cargada en servidores ocultos en varias partes del mundo.
listos para ser activados simultáneamente. Tan pronto como los datos fueran liberados, se propagarían como un virus, alcanzando redes de noticias, redes sociales y cualquier plataforma disponible. Era una jugada audaz, pero no teníamos elección. La única manera de protegernos era asegurarnos de que la verdad fuera expuesta al mayor número de personas posible. Si el mundo supiera sobre el Proyecto M, la élite tendría más dificultades para encubrirlo. Pero sabíamos que, al presionar el botón de envío, estaríamos firmando nuestras propias sentencias. Tan pronto como la información fuera divulgada, nos convertiríamos en los principales objetivos. Vendrían tras de nosotros con todo lo que tuvieran. Nuestra única esperanza era que, una vez que la verdad estuviera afuera, el mundo se levantara para protegernos, o, al menos, para protegerse de lo que estaba por venir. Con las manos temblorosas, Marco presionó el botón. El envío comenzó. Una cuenta regresiva de 30 segundos apareció en la pantalla, indicando el tiempo hasta que los datos fueran liberados. Cada segundo parecía arrastrarse mientras mirábamos la pantalla, esperando lo peor. ¿Estamos listos para correr?, preguntó Marco con una sonrisa nerviosa. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Las sombras de la cabaña se alargaban, como si el tiempo estuviera estirándose junto con nuestra ansiedad. Cuando el cronómetro llegó a 0, el silencio que siguió fue ensordecedor. Nada ocurrió de inmediato. Ninguna alarma, ningún sonido de vehículos llegando. Pero sabíamos que la calma no duraría. En minutos, los primeros titulares comenzaron a aparecer en redes sociales y foros oscuros. La reacción fue instantánea. Teorías de conspiración se mezclaron con la verdad y el caos se apoderó del mundo virtual. Las personas comenzaron a cuestionar lo que era real, pero el impacto estaba hecho. El mundo ahora sabía sobre el Proyecto M. Aún así, su respuesta fue rápida. En menos de una hora, los sitios comenzaron a caer, una página desapareciendo tras otra. La élite intentaba contener el daño, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y la semilla de la duda había sido plantada. No había forma de revertir completamente lo que había sido expuesto. Pero para nosotros, eso solo significaba una cosa: venían por nosotros. Poco después de la medianoche, escuchamos los primeros signos. Helicópteros en el horizonte, vehículos blindados moviéndose por las carreteras distantes. La cacería había comenzado. Miré a Marco, quien, a pesar de estar calmado, tenía en sus ojos la conciencia de lo que eso significaba. «Hicimos lo que pudimos», dijo él. «Ahora, todo depende de lo que el mundo haga con esto». Ambos sabíamos que, a partir de ese momento, no había más a dónde correr. Habíamos cumplido nuestra misión, pero el precio sería alto. Las luces de los vehículos se acercaban a lo lejos, y sabíamos que no habría escape esta vez. Nuestro sacrificio estaba hecho, y el destino de la humanidad ahora dependía de cómo el mundo reaccionaría a la verdad que acabábamos de liberar.